Porque padre no hay sino uno. Necesitamos a los hombres en la casa. Son parte fundamental de la estructura de un hogar. ¿Cuántas veces ustedes han visto diferentes imágenes de las madres besando las colas de sus bebés cuando cambian el pañal? Esto obviamente para una pauta publicitaria. Muchas veces, pero yo creería que lo último que quiere hacer una madre en ese momento es besar la cola de su bebé. Pero si no lo hace su mamá, ¿quién lo va a hacer? Si tenemos en cuenta el tiempo de licencia de paternidad que tenían los hombres anteriormente. Anteriormente contaban, hasta hace unos meses en Colombia, tan solo con 8 días. Las mujeres sí contaban con una licencia de maternidad de 18 meses. Afortunadamente, y gracias a los expertos que traemos en este momento aquí de invitados, eso cambió por una ley que fue aprobada, que fue la ley 2114 del 2021, del año 2021, donde afortunadamente este tiempo se extendió. El día de hoy queremos hablar sobre esto porque, repito, los hombres juegan un papel fundamental en el hogar, en la casa, al lado de sus mujeres y, por supuesto, de sus hijos. Para Carlos, que cuida su carro como un tesoro, Seguro de Autos Allianz con red de 300 talleres especializados en todo el país. Asistencia legal en caso de accidente y muchos beneficios más. Conócelos en allianz.co. Gabriel Santos es un político y abogado colombiano. En la actualidad se desempeña como representante a la Cámara por Bogotá con el partido Centro Democrático. Ha trabajado en diferentes firmas de abogados en temas relacionados con derecho corporativo y minero. Juanita Gobertus es abogada y politóloga colombiana. Formó parte de la delegación del gobierno colombiano en el proceso de paz con la guerrilla FARC. Es experta en paz, seguridad, justicia transicional y postconflicto. José Daniel López estudió ciencia política en la Universidad de los Andes. Se graduó con tesis meritoria y un promedio de maestría sobresaliente. Posteriormente cursó una maestría en gobierno en la misma institución. Estuvo en el Ministerio de Trabajo, donde contribuyó a la prevención y resolución de conflictos entre empresas y sindicatos por medio del diálogo social. Milena, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto estar aquí. Este es un combo de personas de distintos partidos que hemos trabajado juntos en el Congreso de la República, en medio de nuestras diferencias políticas, pero también de esta idea de que entre diferentes tenemos que poder trabajar juntos. Y hoy nos invitan a conversar sobre uno de los proyectos, yo creo que ha sido más bonito para nosotros a lo largo de estos 3 años y medio, que fue pensarnos qué significaba trabajar en esta idea de una licencia de paternidad. Imaginarnos si la idea normal, y es que solo a las mujeres nos toca cuidar a los hijos, era lo que tenía sentido, y si eso económicamente podía ser, digamos, viable en un país como Colombia, o si podíamos imaginarnos una versión distinta, de padres más comprometidos, cambiando pañales, educando hijos, madres que también pudieran dedicar más de su tiempo al trabajo. Y así surgió este trabajo conjunto que hoy es una especie de bebé que tenemos entre los tres. Y hablando de bebés, además acá se da una coincidencia muy particular y es que tanto Gabriel como yo somos papás de bebés. Gabriel no alcanzó a beneficiarse de la licencia. No alcancé. Yo sí alcancé, la ley se firmó y a los 5 días nació mi bebé. Me tocó declararme impedido en la conciliación de la ley, pero digamos, yo sí agradezco mucho este espacio. Creo que es un espacio muy chévere para discutir sobre la importancia de la paternidad, sobre cómo la cultura en Colombia en torno a los roles de género viene cambiando y cómo la ley, cómo la legislación, cómo las normas tienen que ir reflejando esos cambios culturales. Junto a Juanita, junto a Gabriel, digamos, transitamos toda una aventura que terminó en la aprobación de la ley, que es la ley de licencia compartida, la ley 2114 del 2020, y ojalá esta conversación de hoy, Juanita y Gabriel, sirva para recordar cómo fue ese recorrido, para entender cuáles fueron las mayores dificultades y también para ver un poco esto cómo impacta en el pensamiento y en la idiosincrasia de un país que todavía sigue a mitad de camino en el tema de la equidad de género. Sí, yo les cuento un poco de mi experiencia de haber sido padre sin haber alcanzado a tener esa licencia. Una criatura de 8 días es el ser más vulnerable que uno se pueda imaginar. Y una mujer, después de haber tenido un hijo a los 8 días, es igual de vulnerable. Yo me acuerdo ese día que tuve que volver al Congreso, casi que con lágrimas la alzaba, mi esposa todavía no se podía parar,
de la cama, y eso, digamos, esa imagen me rompió a mí mucho, como no poder estar con ella, y sobre todo le generó a ella un vínculo especial con mi hija, que es un vínculo que a muy duras penas yo puedo reflejar. Los 3 primeros meses de mi hija son con su mamá, no son conmigo, o sea, uno se vuelve un accesorio. Cuando ella está cansada se despierta uno, cuando ella la está pasando mal va uno y cambia el pañal, etcétera, pero uno se vuelve es algo accesorio, y es la mamá la que aprende a bañarla, la que aprende a cuidarla, la que la consiente, la que la entiende cuando llora, si es por hambre, frío, sueño, etcétera. Y uno al estar todo el día por fuera se rompe de eso, y todos tenemos, digamos, o muchos hemos crecido con eso de ver que el papá es el que trabaja y la mamá es la que se queda en la casa. Y eso dificulta, digamos, que nosotros podamos potenciar los liderazgos de las mujeres, que las mujeres puedan tener esa independencia como la tenemos hoy, casi que por naturaleza los hombres, de seguir trabajando, de competir en franca lid con nosotros los hombres. Entonces, como esa imagen de, primero, el hombre es el que se tiene que ir y la mamá es la que se queda afectiva, pero el hombre es el que de alguna forma sigue progresando, sigue trabajando, sigue estudiando más, se sigue educando, y la mujer queda anclada como a ese vínculo afectivo del cual no se puede despegar nunca, y yo creo que en esto acertamos. Yo creo que es un paso muy chiquito en algo que ojalá las personas que nos siguen logren construir. Yo creo que podemos contarles un poquito, antes de entrar en los detalles de cómo fue todo este proceso, qué fue lo que logramos con la ley, qué fue lo que cambió. Porque hoy en Colombia, y si uno lo mira a nivel comparado, en general es bastante bueno en comparación con otros países de la región de Latinoamérica. Colombia tenía, y tiene aún, pero ahora con unas variaciones, 18 semanas para las mujeres. Ese fue un gran avance, veníamos de una reforma, muchas mujeres dando la pelea por decir necesitamos más tiempo de cuidado. Hay un montón de estudios que muestran que entre más cuidado y más tiempo de lactancia, pues todo este apego físico, va a haber una mejor, no solo desarrollo emocional, sino incluso, digamos, capacidades físicas, mentales de cualquier bebé hacia adelante. Entonces, sobre esa base dijimos, bueno, ¿qué pasa si lográramos, sobre la base mucho, y ahorita seguro José contará de la experiencia de Suecia, que esas semanas, que son muy buenas, pudieran también compartirse con los padres, para que no tengamos ese desbalance que dice Gabriel entre la responsabilidad de las mamás y la responsabilidad de los papás? Sobre todo, y aquí para los 3 creo ha sido muy importante en estos años en el Congreso, empezamos a leer de la producción que se daba en las universidades diciendo, esa reforma que amplió a 18 semanas el tiempo de licencia para las mujeres es buena en términos de, en principio, dar más tiempo, pero es mala para las mujeres porque nos castigó en términos de empleo. Lo que terminó generando esa extensión a 18 semanas es que cuando un empleador iba a decidir si contrataba a José o a Gabriel o a mí, pues si yo estaba en edad reproductiva, probablemente aunque tuviéramos experiencias similares, carreras similares, iban a preferir al hombre, porque no iban a tener que pagar una licencia de 18 semanas. Entonces, sonaba muy bien, pero nos castigó durísimo a las mujeres. Entonces, la idea de esta reforma fue decir, ampliemos la de paternidad, que estaba en 8 días, empecemos a tratar de crecerla. Tuvimos momentos en los que soñamos y dijimos, logremos, ¿no? 8 semanas, 6 semanas, logramos por ahora duplicarla a 2 semanas con una expectativa de que vaya creciendo progresivamente en la medida en la que caiga el desempleo y logremos que de esas 18 semanas, 6 se puedan compartir. Eso es un poco lo que está empezando a aplicarse en Colombia. De las 18 semanas, 6 se pueden compartir entre papá y mamá. Y de las que tenía el hombre, que eran 8 días, pasamos a que sean 2 semanas. Y ahora además, año a año, si logramos que el desempleo vaya cayendo, cada padre va a poder ir teniendo luego 3 semanas, luego 4 semanas, hasta 5 semanas, que fue el límite al que logramos llegar en esta reforma, que como dice Gabriel, es un pasito y esperamos que se siga avanzando más adelante. Sí, y a mí lo que me parece clave en este encuentro, que sabemos, una conversación con estudiantes, es que este tipo de discusiones nos tienen que llevar a reflexionarnos cosas que damos por dado. Que en su casa quien lave los platos siempre sea una mujer no es normal. Que en una familia ampliada, digamos, de tíos, sobrinos, donde hay 4 hermanos con sus hogares, los 4 hermanos sustenten el hogar económicamente y sus 4 parejas mujeres sean quienes se encarguen de las tareas no remuneradas, del cuidado de la casa, de la crianza de los hijos,
no es normal y eso en el mundo está cambiando y viene siendo revaluado, al menos en dos sentidos. Uno, que Juanita exponía muy bien, y es la mayor destinación del tiempo de las mujeres a las labores del cuidado, a lo que lleva es a que las mujeres tienen más dificultad de conseguir empleo y en promedio ganan menos salario. El desempleo en Colombia es 6%, un poco más alto para mujeres que para hombres, y la diferencia salarial trasciende el 15%, si no me falla la memoria. Y eso se amplió durante la pandemia. Y hay muchos factores que lo explican. Pero uno es justamente este, que un empleador, pese a que el empleador no paga la licencia de maternidad, si hay unos costos indirectos que se derivan de una licencia de maternidad, contratar a una persona, tener que entrenarla, tener que formarla, perder un poco, digamos, la atracción de la persona que venía en el cargo para reemplazarlo por alguien más. El empleador prefiere muchas veces a alguien que si llega a ser papá o mamá va a tener una licencia corta que tener una licencia larga, y eso ha producido una penalidad, eso ha castigado el acceso a empleo formal por parte de las mujeres. Pero un segundo punto que yo quiero poner acá, y que eso también lo ha venido mostrando la evidencia científica, y es que es verdad que el papel de la madre en el desarrollo emocional y psicológico del niño o de la niña es fundamental, pero también lo es el papel del padre. Existe plena evidencia que muestra cómo bebés que pasan más tiempo con sus padres en sus primeros meses, en sus primeros años, tienden a ser más felices, tienden a tener menores niveles de violencia, tienden a tener mejor desempeño académico. Luego, lo que nos corresponde a nosotros como congresistas, y fue lo que tratamos de plasmar en esta ley, que por fortuna ya es una realidad, es cambiar desde la ley, o al menos invitar a cambiar desde la ley esa noción cultural tradicional en donde la mujer es la tarea del cuidado no remunerada y el hombre es el que genera ingresos, y ver cómo a la mujer le eliminamos barreras para que pueda acceder a empleo, y al hombre también, que hoy los hombres de hoy queremos estar con nuestros bebés, los hombres de hoy queremos estar más cerca de las tareas de la casa, debemos hacerlo. Yo creo que los matrimonios, al menos los matrimonios heterosexuales, son cada vez más igualitarios en términos de la distribución de los roles, de las tareas, de las funciones de la casa. Pues cómo logramos que la ley también vaya reflejando eso. Y ustedes decían una cosa importante que fue lo que más, yo creo que la dificultad más grande con muchos compañeros, y era ¿por qué esto es importante? O sea, ¿por qué el tema, digamos, mirándolo desde un punto de vista mucho más genérico? ¿Por qué como país, para nosotros como congresistas, es importante que los hombres y las mujeres estén en un escenario más parecido o estén casi en las mismas condiciones? Porque hay mucha gente, como usted lo decía, José, que normalizó, que interiorizó esos roles que vieron de sus papás, y les parece perfectamente normal que sea la mujer la que cuida, la que protege, la que hace oficio, y el hombre que sale y se va al trabajo. Y yo quiero ponerlo, digamos, en los términos más elementales posibles de por qué es importante tener una sociedad donde las mujeres tengan las mismas oportunidades del hombre. Las mujeres hoy en día, pues sobre todo, y esto es importante empezar rompiendo ese mito, no están en las mismas condiciones para acceder a un trabajo o educación que un hombre, punto. Eso es una realidad incontrovertible y eso está mal por muchas razones. Pero eso, ¿qué es lo que puede generar? Digamos que empiezan dos carreras a la misma vez y empiezan dos caminos y van exactamente iguales, digamos, con unas diferencias al principio, pero son en términos generales muy parecidas, y van las dos líneas una al lado de la otra. Y en un momento, esas dos personas, digamos que son absolutamente idénticas, con las mismas capacidades, solo que uno es hombre y una es mujer, los caminos se dividen de una forma increíble. Y se dividen por simplemente tener la capacidad, como lo decía Juanita, de procrear, de tener un hijo, porque se vuelven más difíciles de contratar, porque la gente, como lo decían ustedes, no quiere pagar, no quiere asumir el costo de tener una persona que se va a ir durante unos meses y no va a trabajar mientras le pagan el salario, etcétera. Y eso lo que hace es que no necesariamente los mejores estén ganando. Nosotros deberíamos tener una sociedad donde en una igualdad de elección pues salga favorecido el mejor. Eso favorece, nos vuelve más competitivos, nos vuelve mejores, las empresas son mejores, los trabajadores son mejores, etcétera, etcétera. Siempre si está el mejor en las mismas condiciones debería ser contratado. Y la gran diferencia entre los hombres y las mujeres es que rompimos esa decisión.
Ya no estamos eligiendo los mejores. Frente a una decisión de dos iguales o incluso frente a una decisión donde la mujer es mejor que el hombre, estamos eligiendo es el que sea más funcional, dejando para atrás las bondades que trae de seleccionar a los mejores. Entonces eso es importante que nosotros desde la casa rompamos de manera franca con ese mito. No está bien, no lo podemos normalizar, tenemos que permitir tener unas condiciones iguales o muy similares para no dejar atrás a las mujeres por su simple condición de ser mujer. Y eso, las dos, digamos, ideas, en mi opinión, que resumen José y Gabriel, tienen que ver con el tipo de obstáculos que enfrentamos en el trámite legislativo, porque esto no fue fácil, son 4 debates, 2 en la Cámara de Representantes, 2 en el Senado, y nos enfrentamos típicamente a esos obstáculos. El primero, ese obstáculo cultural. Recuerdo uno de nuestros colegas, representante, diciéndonos, pues eso suena muy bien, pero el vínculo que tienen mis hijos con su mamá no lo van a tener nunca conmigo. Y trajimos a un funcionario de la Embajada Sueca que tiene en Colombia una licencia extendidísima de 1 año, que es el tipo de licencia que ellos tienen, a contarle de primera mano cómo él había desarrollado un vínculo con su hijo igual que el que tiene la madre. Y un poco, no solo soportado, como dice José, en la ciencia, de que efectivamente es posible que ese vínculo no es un vínculo por el hecho de quién, digamos, lleva en su cuerpo durante la gestación un bebé, sino que se construye con el cuidado, con el cariño, con la forma en la cual un ser humano, como decía Gabriel, absolutamente indefenso, depende de otros, y que esa forma de tener ese vínculo natural se podía construir con los padres. Eso fue muy bonito. Tuvimos un momento en el que entre un debate y el segundo, ese representante, muy conservador en sus valores, nos decía, por construir ese vínculo y por saber que hay padres que van a poder construir ese vínculo igual que el que tiene mi esposa con nuestros hijos, estoy dispuesto a jugármela. Y el otro, como decía Gabriel, en términos económicos, que fue un debate durísimo, pero también yo creo nos enseñó mucho a todos de cómo es que se construyen consensos en medio de las diferencias, el debate económico. Esto tiene unos costos. Por supuesto que si un mercado laboral lleva ahorrándose los costos del cuidado porque dice, prefiero en su mayoría contratar a hombres que a mujeres, que es, como dice Gabriel, lo que pasa en nuestro mercado, pues entonces resulta que esos costos alguien más los está asumiendo. ¿Quién los estamos asumiendo en su mayoría? Las mujeres. Cuando uno abre esto, alguien dice, y entonces ahora, ¿quién le va a pagar a esos hombres que no van a ir a trabajar ahora potencialmente 2, 3, 4, 5 semanas? Si las comparten, incluso podemos llegar a un lugar equilibrado en el que mitad y mitad de la licencia se reparten entre hombres y mujeres. ¿Quién va a pagar ese costo? Entonces, las empresas empezaron a decir, uy, cuidado. Los gremios empezaron a decir, uy, cuidado. El gobierno empezó a decir, los costos para el sistema de salud, ¿quién los va a pagar? Y empezamos en una negociación, que es parte de lo bonito del Congreso. Algunos podrían decir, no se da, ¿no? Párese, y si no es hasta que tengamos 18 semanas y 18 semanas, no hacemos nada. Y ahí había algunas personas radicales diciendo, hay que renunciar, hasta que no lleguemos a todo, no podemos ceder. Y otros, digamos donde estamos nosotros, diciendo, esto es paso a paso, vamos paso a paso y logremos ese proceso que fue lo que termina quedando en la ley. No, y sobre la base de algo que dice Juanita y de algo que dice Gabriel, quiero profundizar. Primero, a mí me llamó mucho la atención que en el trámite de este proyecto aparecieron empresas muy grandes con una inversión extranjera muy relevante en Colombia, el caso de Procter & Gamble, de Sanofi y de Johnson & Johnson, que eran empresas que de manera extralegal, o sea, sin obligación legal, sino de manera voluntaria, decidieron implementar licencias paritarias en Colombia. Entonces la pregunta que les hacíamos era obvia y es, oiga, usted no tiene que pagar eso. Usted está renunciando de alguna manera, y ahí sí de su propio bolsillo, a tener un trabajador hombre durante 17 semanas. ¿Por qué hace eso? Y ellos nos daban 2 argumentos muy importantes. Primero, con eso lograban, digamos, trabajadores más felices son trabajadores con mejores índices de retención. Si usted está en una empresa en donde el día en que tenga su hijo, más en una generación en donde en promedio, yo creo que nadie tiene 2, excepcionalmente 3 hijos, pues que en ese momento que va es casi que único que usted pueda estar, usted es algo que lo valore y que no lo deje fácilmente de su compañía. Pero segundo, diversificación del talento humano. En la medida en que ya no les importaba si la mujer iba a durar más de licencia que el hombre porque le reconocen al mismo tiempo, empezaron a reclutar más mujeres desde el criterio del talento que mencionaba Gabriel,
no desde el criterio de la facilidad por la procreación o no procreación, perdón, y mayor diversidad en el talento le significaba más productividad. Eso por un lado. Segundo, lo que decía Juanita, en el Congreso hay que construir acuerdos. Sin duda estoy convencido que Colombia debe ir mucho más allá y debemos tener el horizonte de las licencias paritarias allá en algún momento de la historia. Este tema de la ampliación de la licencia de paternidad lo introduce Juanita en el segundo debate, con 8 semanas, se aprobó, pero al final nos toca hacer una negociación y es un poco el dilema entre lo posible y lo ideal, así que creo que eso hace parte del aprendizaje que nos deja el trámite de esta ley. Yo simplemente quisiera con un ejemplo contar por qué es importante que las mujeres, digamos, cuál es la relevancia también, y esto me va a salir un poquito del tema, pero cómo afecta, por ejemplo, que haya más mujeres en la política. Usted ya lo explicaba, por ejemplo, desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, términos económicos, etcétera. ¿Por qué es esto importante? Y un ejemplo de un estudio que me llamó la atención, que conocí hace 3 años, si no estoy mal, de una universidad americana, donde ellos en la India, en unos consejos municipales, obligaron a que fueran la mitad hombres y mitad mujeres, y después de un tiempo estudiaron qué había cambiado, cuál había sido la bondad de tener más mujeres. India es uno de los países donde las mujeres pues, no tienen los mismos derechos que los hombres, etcétera, y en política mucho menos. Y se dieron cuenta que incluso las discusiones sobre los temas había cambiado, que a tener más mujeres los había ayudado a incluir una perspectiva que una sociedad mayoritariamente de hombres que opinaban no habían tenido en cuenta. Por ejemplo, el tema del agua, en esos consejos nunca habían tratado temas del agua. Las mujeres, por su experiencia desde el cuidado, sabían dónde estaba el agua contaminada, etcétera, y se volvió un tema de tratamientos de agua que jamás habían estado en esas comunidades. Entonces, no es solo por el tema económico, es una perspectiva necesaria, bondadosa, y los hombres no tenemos, digamos, ninguna potestad para monopolizar porque no entendemos ni creemos las mismas cosas. Yo, a diferencia de José y de Gabriel, todavía no soy mamá, pero quiero serlo. Y quiero seguir participando en política. Estoy convencida de que necesitamos mujeres presidentas, mujeres magistradas, mujeres ministras de Hacienda, comandantes, mujeres generales de la fuerza pública, y eso depende de que sea posible estar en puestos de representación política si al mismo tiempo queremos también ejercer una maternidad, y eso solo es posible si es corresponsable con nuestras parejas. Así que este es el camino de reforma que hemos emprendido, lo hemos hecho de manera conjunta, entre diferentes, pero poniéndonos de acuerdo en aquello en lo que nos motiva a poder sacar adelante. Así que creo que es un pasito, un pequeño granito de arena que juntos dejamos en este Congreso para el país.